Amén y amén. Muy buenos días. Lo extrañé algún domingo a Carlitos ahí. Bienvenidos cada uno, gracias por estar. Qué lindo verte en este lugar, cuánto los quiero. Para mí es muy importante abrazarnos y ser esa unidad, o buscar por lo menos esa unidad que el Señor nos pide en amor, ¿verdad? Quiero, antes de comenzar con la palabra, ya te digo el título, lo tenía así a los amigos de ahí de Multimedia. Antes de comenzar con la palabra, traerles los saludos junto con Víctor y Micaela. Estuvimos en la primera iglesia bautista del Uruguay ayer, jornada larga ayer, dando una charla sobre plantación de iglesias, una charla muy linda que tanto Víctor como Micaela expusieron y acompañé ahí, ¿no? Pero el pastor y los hermanos que se habían congregado a las 9 de la mañana allí, sábado a las 9 de la mañana. Pero bueno, cosas que pasan. Envían los saludos a la amada de Radio Norte y quería hacerles saber el cariño de los hermanos de la primera iglesia para cada uno. Titulé el mensaje de hoy, Decisiones de hoy, repercusiones eternas. Decisiones hoy, repercusiones eternas. Y quiero que vayamos al Evangelio según San Lucas. Nosotros vamos a hablar en el capítulo 16. Es interesante en la escuela dominical, y si no estás participando, te invito a participar, te invito a agendar la escuela dominical. Es interesante que estaban hablando algunas de estas cosas en una maravillosa clase que el pastor está llevando adelante. El Espíritu de Dios es maravilloso porque el Espíritu del Señor lo usa, ¿verdad? Y te invito a que puedas ser parte de la escuela dominical. Y antes de ir al capítulo 16, podemos ver varios capítulos antes cómo el Señor viene enseñando sobre el reino de los cielos a través de parábolas. Y hay varias, ¿no?, que podemos ver, y comienza por allá, por el 14, con la parábola de la gran cena, y cómo las personas empiezan a excusarse ante la invitación de Cristo, o del Señor, o del Rey en esa parábola, de venir a la gran boda, de prepararse para la gran boda. Y realmente basta, usted necesita excusas. Yo tengo un libro de excusas, cuando quiera le presto mi libro, pero ahí hay varias, hay varias. Y usted puede analizarlo después en casa, pero también el título por ahí, por lo menos en Reina Valera, dice lo siguiente: lo que cuesta seguir a Cristo. Y tiene un precio. Es interesante, tengo algún discipulado con adolescentes y me encanta. Me encanta porque me tiran cada pregunta que yo digo, no, hablen con Mario. Pero estábamos el otro día viendo este pasaje y ellos decían, ¿y qué tiene que ver la torre, sentarse, ver si podemos ir contra el enemigo, si no? Y la realidad que lo que el Señor está hablando ahí es el precio de ser su discípulo. Y lo que tengo que medir es si estoy dispuesto a llevar adelante las condiciones que nuestro Dios nos pide para que vos y yo seamos seguidores de Él. Y siempre lo decimos, ¿no? Tenemos que ser discípulos que hacen ¿qué? ¡Ay, qué tímidos que están! Discípulos que hacen discípulos. En la primera iglesia hago un paneo de las edades, creo que de 50 para arriba. Había solo un joven ahí que tendría unos 20 y pocos de años. Dije, si no hacemos discípulos que hagan discípulos, varias de las experiencias espirituales, no hablo de experiencias naturales de la vida, de las experiencias, de lo que Dios nos enseña a través de su palabra, de los dones que han sido transmitidos, si nosotros no nos ponemos en ese discípulos que hacen discípulos, probablemente la próxima generación
tenga que arrancar de cero para tenerlos, porque el Señor nunca deja sin dones a la iglesia, olvídate. Pero qué fácil le haríamos el camino, o mejor, o un poco más cómodos, si nosotros podemos entregar lo que el Señor nos ha dado. O sea, no esconder talentos, por lo menos llevémoslo al banco. ¿Ah? El pastor, después que hice la motivación, puso una silla ahí, predicando esto que vamos a hablar hoy, y les hizo una pregunta al final a cada uno. ¿A quién quieren ver en esas sillas de la iglesia? Y yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿A quién querés ver que no está en los bancos de Radio Norte? Diría mejor, porque los bancos de Radio Norte pueden no servir de mucho. Hasta duros son, tenés que traer algodoncito. ¿A quién querés ver en los bancos del reino de los cielos? ¿Quién? Y el pastor empezó a preguntarle, fulanito, y empezaron a dar nombres, mi hijo, mi hermano, mis sobrinos, bla, bla, bla. ¡Wow! Y te juro, literal, se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo veía un mapa de Uruguay en esa silla. Yo lo veía. ¿Qué vamos a hacer por nuestro Uruguay que se pierde? El domingo pasado Mario nos predicaba sobre el perdón y sobre la violencia. ¿Es verdad, pastor? Y nos trasladaba lo que pasó acá, 5 cuadras, nuestros adolescentes. Y no espere que este mundo, no estos adolescentes, ¿no? Estos están en Cristo. No, porque sentí la mirada así fuerte. A 3 cuadras de nuestra propia iglesia. Y no espere que esto mejore, porque realmente el gobierno no puede hacer mucho. ¿Sabe quién puede hacer algo? Wow. Entonces, lo que decía de lo que cuesta seguir a Cristo, estás sentado poniendo sobre la mesa todos estos requisitos que el Señor nos pide seguirle. Y no estoy diciendo que no disfrutes de tu familia, que no comas una rica comida hoy al mediodía con los que vengan. Algunos hijos van a ver a los suegros y a los consuegros míos, y está bien compartimos los hijos. Invito a comer al consuegro, no se vayan. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que en tu agenda haya tiempos para con Dios que nos diga, Señor, ¿dónde está sobrando para sumarnos a la obra? Porque tiene un costo y hay que medirlo. No sea cosa que nuestra torre quede por la mitad o que tengamos que salir a pelear con un ejército que nos va a atropellar. Entonces hay que medir si vale la pena las batallas que vamos a pelear. Porque si la sal pierde su sabor, dice después. Y ahí aparece el capítulo 15 que me encanta, Arranca con una fuerza imponente. Y usted va a leer la parábola de la oveja perdida. Y la realidad, siempre lo decimos, no es la parábola de la oveja perdida, olvídate. Sí, en verdad que habla de una ovejita, pero la parábola tiene que ver, y alguno que ha charlado conmigo o ha escuchado una prédica de este pasaje, tiene que tener anotado por ahí que pocos hablaron conmigo o no se acuerdan. Pero el gozo de hallar lo que se perdió. El reino de los cielos, en lo más profundo, tiene que ver con el gozo de hallar lo perdido. Entonces sáquenle los títulos que tiene, porque no son 3 parábolas diferentes, es una sola. Y anote por allí, pierde, busca, encuentra, gozo, ha encontrado, hay gozo. Y a lo largo de esa palabra es impactante lo que resalta, el tema que tiene que ver en lo profundo. Usted puede sacar lineamientos, ¿no? Y está bien lo de la ovejita. Yo siempre digo, porque lo he escuchado así, dice, probablemente el que encontró la ovejita dijo, y ya la tenía perdida. Y si fuera mi ovejita, ¿sabe qué hubiera hecho? Pobre ovejita.
Me imagino que estaría pasando frío la ovejita. Entonces yo hago un fueguito para que la ovejita no pase frío. La extiendo así y le pongo algunas brasitas abajo para que mi ovejita no. Y me la hubiera comido. ¿Sabes cómo? Si ya la había dado por perdida. Y el hebreo, como sabía mucho de esto, de estar cuidando las ovejas, escuchó, y si usted mira va a ver que perdió 1 en 100, o sea, el porcentaje que perdió es 1%. Ha perdido mucho. Pero Jesús va haciendo crecer esta apuesta y después aparece lo de las monedas perdidas. Sigue siendo la misma parábola, no es otra. Y dice que perdió un dracma. Y ahí perdió el 10%. Y el judío vio que, y a mí también, vamos a hablar, porque nosotros le señalamos a los judíos, pero cada vez que nos meten la mano en el bolsillo nos duele también. Y perdió mucho. El 10%. Pero es muy probable que con todo lo que tenía, porque uno de esos dracmas valían como 50 ovejas. 50 ovejas. No perdió mucho. Hubiese agarrado y encontró la moneda y probablemente le hubiese dicho a las amigas, le pasó un WhatsApp por audio igual, pero viste que es más rápido ahora. Ya casi ni nos llamamos. El teléfono de casa no sé ni para qué está ahí. No me acuerdo cómo se usa. Y llamó, le mandó un mensajito, nos encontramos en Montevideo Shopping justo el día aquel, ¿no? Y tuvieron que quedar encerradas y se gastaron toda la plata. Porque es una oveja, es dinero. Y el que está escuchando, el hebreo, sí va entendiendo y es importante, pero cuando pasa al hijo perdido, él tenía 2, ¿se acuerda? Y 1 se perdió. ¿Sabe cuánto perdió ese hombre? Y alguno me va a decir el 50%, no diga eso, ni loco. Lo perdió todo. Su hijo estaba perdido, perdió el 100%. Y yo no sé si usted está viendo, pero Dios los ve como hijos. Y hay hijos que están 100% perdidos del Padre. Y el Padre está mirando en ese camino donde se perdió y quiere que vos y yo los vayamos a buscar, a rescatar. Él quiere. Entonces es una parábola maravillosa. Y quiero decirte que el símbolo que hay acá del papá no tiene que ver con Dios. No es Dios. Porque si fuera Dios, el simbolismo que hace del papá, sí es un papá de corazón bueno. Sí es un papá que deseaba que sus hijos estén cerca. Sí es un papá que quizás lloraba porque estaba en la ventana mirando todas las veces en la dirección que el hijo se fue. Y sabe, no fueron los empleados que cuidan el ganado que lo vieron primero. No fueron los pastores de la iglesia que lo vieron primero. No, fue ese papá que... A ver, me está llamando el papá. Ahora conversamos, Quiero saber cómo lo hizo, yo le había pasado. Ese papá estaba allí, fue el primero en verlo y lo primero que hizo fue salir corriendo a buscar al que estaba perdido. Y tenemos una invitación grande de parte de Dios de enseñar a nuestros pequeños desde hoy la palabra, pero de salir a buscar a los hijos de los otros también, a los hijos de Dios. Para que haya fiesta en el cielo, gozo por hallar lo que se había perdido. Y es un impacto para mí cuando me hago la imagen en la mente de ese hombre queriendo comer. ¿Qué era lo que quería comer? ¿Se acuerdan? La comida de los cerdos. Hoy, si supiéramos hoy en el mundo cuánto, si nos diéramos cuenta, porque saber sabemos, pero si se abriera nuestra mente y pudiéramos entender y vislumbrar, y fuéramos iluminados por Dios para ver cuántos están comiendo comida de cerdo en el mundo.
Y gracias a Dios que Dios lo despertó a decir, vos, ¿qué estoy haciendo acá? Mi padre tiene todo ya en casa. Tiene todo. ¿Qué estoy haciendo deseando esto que no lo podía comer porque era de los cerdos? Guay, ¿eh? La pobreza que había en ese momento, en ese lugar, era terrible. Y dijo que miró al cielo y le iba a decir al Padre que pecó primero ¿contra quién? Contra el cielo y después contra ti. Por eso no es Dios. Si bien podemos decir que ese Padre tiene un corazón de Dios, el corazón del Padre es tan bueno. Ese que dice, valés y pertenecés a la familia. Ese que quiere poner el anillo en tu dedo, ese que quiere ponerte las sandalias y decirte, ya no eres esclavo del pecado. Ese es Dios. Y probablemente haya un poco de Dios, de la gracia de Dios, en ese padre que estaba esperando a su hijo venir. Y cuando lo vio, corrió hacia él. Y mire, si uno trabaja con cerdos, yo no conozco mucho, ¿no? Pero es muy probable que, bueno, pobre hombre tuviera más olorcito a chanchito que a perfume, ni siquiera barato, ¿no? Si no tenía para comer, menos para perfume. Probablemente que ni se bañara. Probablemente que viniera bastante transpirado de caminar descalzo. De caminar descalzo. Hay muchos aquí que andan, espiritualmente hablando, así como este hombre. ¿Sabes qué? El domingo pasado íbamos a Maroñas, iba con mi esposa y mi cuñado. Y entonces, yo siempre durmiendo la siesta, ¿no? Mal. Veo jóvenes, muchos jóvenes, salir del shopping. Y entonces Pau dice, llante, esposa como siempre, tuvo un solo error en la vida y usted lo está viendo. Dice, aquí pasó algo. Y yo, que siempre me gusta pensar en positivo, le digo, déjate de pensar, capaz que van a ver algún cuadrito grande, Fernando. Capaz que, yo qué sé, vinieron al shopping y se juntaron. Porque de repente veo que salen como estampida y ya dije, callate, Richard. De repente es un tipo, ¡pum, pum! Hey, andan comiendo o deseando comer entre los cerdos nuestros adolescentes del Uruguay. ¿Quién va a doblar las rodillas por ellos? Es más, probablemente me transporta a Isaías y me dice, ¿quién irá por nosotros? Porque el Dios está pensando en el gozo de hallar lo que se perdió. No podemos estar solo acá adentro los domingos. ¿Y entendió lo que dije? No podemos estar solos. No quiere decir que no tengamos que estar. Tenemos que estar. ¿Dónde vamos a estar el domingo de la mañana? Adorando juntos como hermanos. Pero en nuestra agenda, por pequeñito que sea, hagamos un momento para estar llevando el evangelio a otros por el simple gozo de hallar lo que se había. Siéntese, haga las cuentas. ¿Será que podamos edificar esta torre? Estoy dispuesto a pagar el precio para ser parte del cambio que Dios está generando en nuestro Uruguay hoy y ahora. Y usted dirá, pastor, me acaba de decir que esto va a empeorar. Sí, pero si la iglesia se despierta, vamos a meter muchos, los que Dios está eligiendo para que sean salvos, hacia el lado del reino de los cielos. ¿Sabe? Estábamos ayer de mañana en la primera y cuando llegamos empezaron a caer gente que conocíamos, que se están congregando allí, antes se congregaban acá. Y, ¿sabes? Uno se sintió incómodo, pero ¿sabe qué fui? Fui y lo abracé. Y le dije, qué bueno verte en este lugar. Qué bueno que te estés congregando. ¡Ey! Visión de reino. Lo que importa es que estén buscando el Dios vivo y si estaban interesados en plantación de iglesias, están creciendo. No te vayas, igual, ¿no? No queremos que te vayas.
Pero cuando a veces las personas toman decisiones, tenemos que cuidarlas y seguir apoyándolas. Visión de reino es pensar en los que estamos adentro y en los que estaban afuera. Che, si vos tenés un lindo ministerio en la iglesia, te felicito. Pero si ese ministerio no está mirando a los que se pierden, hay algo que anda mal. Pastor, yo estoy en la limpieza, pregúntele a Carmen, porque los miércoles cuando yo no puedo ir, no pasa seguido, pero a veces pasa, ella sigue abriendo, o sea, la casa que se abre para hacer el discipulado. Nuestra preciosa hermana que limpia donde vos estás sentado. ¿Me explico? Hey, si tu ministerio dentro de la iglesia crece, te felicito, ¿qué más quiero? Lo aplaudo, oro por vos. Pero si no está pensando hacia afuera, le perdimos de vista la visión de encontrar o hallar lo que se había perdido. Y si no hallamos lo que se perdió, ¿sabe que no hay? Gozo. ¿Quién dijo eso? Levántalo. Allá en el fondo, muy bien. Gozo. Porque cuando hay salvación y el Señor derrama salvación entre nosotros, lo que nos produce es gozo. ¿Quiere que le diga? Bueno, viene una próxima asamblea. Va a ser todo temas administrativos. ¿Y sabe lo que hace usted? Dice, bueno, tengo que ser responsable de ir a la asamblea. Ahora sí digo, hay asamblea y van a haber 10 testimonios de personas que entraron nuevas a la iglesia. Y se hace una fiesta. Y hay gozo. Porque se halló lo que se había perdido. Y después, yo me quedaría ahí, ¿no? Porque ese pasaje es hermoso, pero no era ni lo que quería predicar. Quiero seguir avanzando. Después viene el capítulo 16. Y en el capítulo 16 está la parábola, quizás lo tengas por nombre, parábola del mayordomo infiel. Pero yo diría más que eso. Diría el mayordomo astuto. No fue inteligente ni sabio, ¿eh? Tipo, había metido las manos, había robado, había mal administrado, había hecho muy mal, y cuando le pidieron cuentas, ¿sabe por qué le pidieron cuentas? Porque el dueño se ve que se sentó a decir, a ver, y dice, ¿qué pasó acá? Y lo llamó. Y le dijo, hey amigo, prepara tus cosas, hacé todos los trámites y ponelos acá arriba de la mesa, porque ya no podrás ser mi siervo, mi mayordomo. ¿Por qué? Porque estaba echado. Lo había echado. Mire que cuando lo pondera el dueño y le dice, che, la verdad que fuiste astuto, la hiciste bien porque salís de acá y vas a conseguir otro trabajo. Pero nunca dijo, qué bueno que sos, qué inteligente, qué bárbaro. No aprobó. Y cuando uno no aprueba, queda fuera del reino de los cielos. Queda fuera. ¿Qué vas a hacer con todo lo que no es tuyo, pero Dios te ha dado para administrar? La vida no es tuya. Por eso me encantó el domingo pasado la prédica de Mario. Perdonar. Es importante perdonar. Si no, nos contaminamos y nos mata, decía el pastor. No me acuerdo qué usó. Miro a los jóvenes porque sé que los jóvenes capaz que se acuerdan. Pero usó un hierro, un cesio 136. ¿Ah? ¡Ey! La falta de perdón, la falta de maladministrar lo que el Señor nos dio, trae amargura a nuestro corazón. No aceptar como Dios nos hizo, trae amargura a nuestro corazón. Cuando Dios te hizo varón, no se equivocó. Y es lo mejor para vos. Cuando Dios te hizo mujer, fue fantástico, ¿no? Dijo, che, cuando hizo a los hombres, miró y dijo, algo le hace falta a esta creación. Yo espero que no haya dicho, ups, ¿qué he hecho? Y entonces hizo a la mujer. Y si te hizo mujer,
No se equivocó. No te resistas a lo que sos. Mujer, sos maravillosa. Hombre, sos maravilloso. Dios no se equivocó contigo. Disfrutá de lo que sos porque no podés cambiar. Pero cuando mal administramos, se amarga nuestro corazón, se entenebrecen nuestros pensamientos y nos vamos detrás de cosas de las cuales nunca debiéramos andar. Porque después que la pornografía entra, queda sellada en nuestra mente. Y lo único que puede hacer que vos no vuelvas es que Cristo lo cubra, pero eso quedó ahí adentro. Donde vos saques a Cristo, esto fluye de vuelta. Fluye de vuelta. Y todo pecado es así, ¿eh? La mentira es lo mismo. La normalizamos y son medias verdades. Minimizamos. No minimices. No minimices. Y con el matrimonio también pasa lo mismo. Es tu responsabilidad que tu matrimonio siga adelante. Como si sí, vos porque no conocés a mi esposo, dirá alguna esposa. Yo no lo conozco quizás, pero sí sé que es tu responsabilidad. El 100% es responsabilidad tuya de tu matrimonio. ¿Y él? El otro 100. El 100 de las responsabilidades de él. Y decirle que cuando quiera conversamos. Tanto Mario, Graciela, Pau, yo estamos dispuestos a conversar con cualquier matrimonio. Pero cuando no administramos bien y lo queremos hacer con astucia y que nos valga para nosotros, perdemos esa visión de reino. Y me quiero ir, y probablemente no lo pueda desarrollar mucho, pero al lugar donde quería predicar hoy. Y está en el verso 19 de San Lucas. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con, ¿qué dice? ¡Wow! Tremendos banquetes. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿cómo estaba? Atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Quiero decirles que el Señor enseñó más sobre el infierno que sobre el cielo. Lo que enseña sobre el cielo es cómo ir, pero después la mayoría va a ser sorpresa allá arriba. Fiesta continua, no lo que usted está pensando, santa fiesta.
pero del infierno se dedicó a decirnos, cuidado. Y abre una pequeña ventana que nos permite ver más allá. Es interesante que todas las parábolas decía un hombre tenía hijos, la oveja, el pastor, la mujer que tenía las monedas, los dracmas, pero a esta, por eso no sé si a veces no es una mezcla de parábola con algo de la realidad. A esta le puso nombre al pobre. Es interesante que acá aplaudimos a los campeones del mundo y nos llenamos la boca, no nosotros, del otro lado del charco sobre todo, del campeón del mundo. Y festejan y celebran y reconocen a los grandes. Pero aquí Dios pone nombre a sus hijos. Este mundo puede tener todo, pero lo peor que le puede pasar es que no sean reconocidos por Dios. Sos hijo. Sos de aquellos que se goza el Padre por haber hallado lo que se había perdido. Y es interesante que si lo miramos así, dice, trabajó toda la vida el hombre o heredó, yo qué sé cómo se hizo la plata. No hizo nada que estuviera tan mal para merecer el infierno. Pero en la charla de que Dios abre esa ventana y nos muestra más allá, decisiones de hoy que repercuten en la eternidad, nos muestra que este hombre nunca le interesó Moisés y los profetas. Nunca prestó atención a la palabra de Dios. De hecho, en un momento en el que Jesús estaba, donde la mayoría eran pobres, probablemente ni carne comieran pobres, ¿sí? Eso sí que es ser pobre. Ni carne tuvieran para comer. Comerían carne cuando tenían que ofrecer, cuando tenían que llevar el sacrificio a Jerusalén, en alguna fiesta especial, en la Pascua. Pero no siempre. Y este banquete con esplendidez está hablando del corazón, de la falta de humildad de este hombre. Disfruto lo que tengo, pero no estoy mirando mi alrededor. ¿Por qué? Digo esto porque estaba la puerta, Lázaro estaba a la puerta. O sea que cada vez que salía, ese hombre estaba ahí. Cada vez que salís, hay vecinos de tu cuadra que los saludás y no conocen. ¿Quién le va a ir a hablar? Si querés, llévame, pero tenés que decirle que venga a tu casa a tomar un té y yo les hablo. Este hombre no le importaba lo que estaba pasando a su alrededor, disfrutaba de lo suyo. Todos somos egoístas, acá no me escapo. Todos somos egoístas. Aún estando en Cristo, luchamos con nuestro corazón. Pero a este hombre no le importaba a Cristo. Y de hecho, probablemente, esto ya es un invento mío, cuando estaban a la mesa se reirían de la ley y los profetas. Por eso sabía que sus hermanos no le iban a dar corte a la ley. Ahora, qué contraste de tenerlo todo con un hombre que no tenía nada, y cuando pasamos a la eternidad, vemos a un hombre que lo tiene todo cuando no tenía nada y a un hombre que tenía todo, pero la verdad es que no tenía. Dejemos de correr detrás de las cosas que perecen y vivamos por las que son eternas, que no las vemos hoy, pero que cuando llegamos allá y escuches, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te. Vivamos por lo único que vale la pena. Las decisiones de hoy repercuten en la eternidad. ¿De qué lado vamos? Y termino con esto. Es interesante que estuviera Abraham ahí, porque eso habla de Lázaro, habla de la fe. Porque Abraham, padre de la fe, abrazado a la fe estaba Lázaro, abrazado a la fe. Y que estaba en el infierno, no habló con Lázaro, probablemente ni lo pudiera escuchar. Pero el clamor de donde sea Dios llega. Y el clamor que hoy viene del infierno es alguien que le hable a mi familia. Y espero que vos y yo podamos ser
parte de eso. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana en la cual con libertad en este precioso Uruguay podemos meditar en ella, hablar, tener escuela dominical, salir a la calle a hablarle a otros. Podemos venir y sentarnos sin miedo a que nos cierren las puertas, porque tu amor se ha puesto sobre Uruguay. Pero queremos pedirte por aquellos países que realmente no tienen esto y sin embargo con valentía siguen abriendo iglesia, siguen siendo iglesia y quizás con alto riesgo de muerte, ellos te siguen adorando y no les importa nada. Señor, ayúdanos no solo a orar por ellos y a ir a donde ellos están, sino también a poder hacer aquí en este país, con la libertad que tenemos, el esfuerzo de medir lo que es seguirte y salir afuera y pregonar el Evangelio. Padre, ponemos a tu iglesia en tu mano. Señor, y no quiero pasar por alto que sí tenemos necesidades. Bendecí, Señor, bendecí a mis hermanos. Hay muchos aquí que oran por sus esposos o esposas. Hay muchos que oran por sus hijos. Hay muchos que oran por salud. Hay muchos que oran por necesidades diferentes. Padre, hay algunos que tienen hijos adolescentes y están sufriendo porque se están apartando o se quieren apartar. O están apartados jóvenes que están apartados. Señor, tené misericordia de tus hijos y permitinos ser sal y ser luz en este mundo que perece, para que sigamos invirtiendo en las cosas que son eternas. Oramos agradecidos por tu amor en el nombre de Jesús.